¿Qué son los ETFs o ETFs? Bueno, pues Fernando, los ETFs es una forma de cómo hacer inversión propiamente. Y no, aquí sí tenemos que quitar la palabra apostar, porque al mercado nunca se le apuesta, solamente se le invierte. Y utilizando los ETFs es una buena manera de hacer inversión, especialmente para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento o que no quieren estar analizando sus inversiones constantemente, ya que un ETF es un grupo de compañías que están juntas, que están unidas en un paquete, en un combo, y que a la hora de invertir en ese ETF, realmente estás haciendo la inversión en todas esas compañías que tiene el ETF. Así es que esa es una forma muy, muy buena de hacer inversión, comenzando con los ETFs. Entonces, básicamente, si bien, como dije al principio, hay que informarse, hay que educarse y hay que saber en dónde uno está poniendo el dinero, pero uno puede decir que invertir en ETFs, comprar acciones en empresas que se agrupan en un ETF, es prácticamente como si estuvieras volando en piloto automático, ¿no? Porque tú básicamente pones el dinero y entonces estas empresas tienen un manejador que es quien se encarga, ¿no? De mover las fichas para que tu inversión crezca, que es el propósito, ¿no? Literalmente eso se puede interpretar así. Ya aún en un ETF no propiamente hay un administrador, ya que el ETF, como te lo menciono, está comprando ese combo de compañías. Entonces, para donde quiera que vayan las compañías, va a ir el promedio de ganancia que tenga ese ETF, lo cual pues va a ser muy bueno y poco posible de que existan pérdidas. Por ejemplo, podemos comprar ETFs que van a seguir a un índice. Si queremos seguir al índice SP500, podemos comprar a uno de varios que existen que siguen al índice y que se llama, por ejemplo, el SPY. Hay otro que se conoce como BOO, que también están siguiendo a este mismo índice de la misma manera. Literalmente van tomados de la mano y a donde va el índice, ahí mismo van los ETFs. Así es que esa es una muy buena forma de comprar. Ahora, a la hora de tú comprar ese índice del SP500, estás comprando las 500 compañías y no te tienes que preocupar por las que perdieron, porque realmente las que ganaron están ayudando bastante en encontrar un promedio, lo cual, como hemos estado hablando de los mercados, les ha ido muy bien por los pasados 5 meses, lo que significa que haber hecho inversión en un ETF como el SPI o como el EP, perdón, VOO, pues están siguiendo al SP500 y por estos 5 meses han registrado ganancias. Además de esta comodidad, ¿cuáles son quizás algunas ventajas que ofrece invertir en ETFs en comparación quizás de comprar acciones directas u otros tipos de inversiones? Bueno, cuando tú estás comprando acciones directas, tienes que involucrarte más adentro y conocer esta compañía, qué es lo que está sucediendo. Si hablamos de Apple, pues saber qué es lo que está sucediendo con su último producto, qué producto va a sacar próximamente y muchos detalles, como el caso de una demanda que hemos estado hablando también de Apple. Entonces, eso hace tener fuertes preocupaciones y de tomar una decisión en que si compro o no compro esa acción, pero a la hora de que tú estás invirtiendo en el sector de tecnología, pues realmente estás adquiriendo a Apple, así como a Nvidia, como Micron Computers y muchas, muchas otras compañías que están únicamente relacionadas con el sector de la tecnología. De esa manera, como lo hemos mencionado, son como caballos de carreras. Entonces, dentro de este sector de la industria tenemos 20 caballos de carreras y aunque sabemos que Apple no es el mejor en este momento, pero tenemos posiblemente 19 caballos de carreras que les está yendo de maravilla. Entonces, estas pérdidas de Apple realmente no nos van a afectar porque si quitamos a Apple o compensamos esa pérdida con uno de los 19 que están ganando ahí, aún tenemos 18 que están ganando. Entonces, por ello es de que es muy bueno tener un ETF en cualquier momento. Yo sé por lo que he aprendido a través de los años y por las conversaciones que he tenido contigo, que el lenguaje de Wall Street está basado en gráficas. Entonces, usualmente cuando un inversionista, cuando alguien va a comprar acciones, lo primero que mira son los gráficos, cómo está esta compañía desempeñándose
en el último trimestre, en el último año, en los últimos 5 años, ¿cuáles son quizás algunas de las cosas favorables que debemos considerar a la hora de comprar un ETF? Por ejemplo, cuando Alejandro va a comprar un ETF, ¿cuáles son quizás esos aspectos positivos que tú buscas en un gráfico? Bueno, sí, tenemos que tomarle literalmente unos rayos X a una gráfica en el análisis técnico para saber exactamente en dónde está posicionado. Entonces, después de ver una gráfica o al momento de estar viendo una gráfica, tenemos que identificar su precio actual en dónde se encuentra, ya sea en lo más alto o en lo más alto de esa gráfica que estamos viendo. Y para ello, pues también nos podemos apoyar con diferentes indicadores que muchas plataformas te ofrecen para poder definir si la tendencia tiene más fuerza, ya que el indicador te genera unas matemáticas muy sofisticadas posiblemente y que es difícil de que nosotros las tengamos que estar haciendo a cada momento para saber realmente si está ahí. Estos indicadores con operaciones matemáticas se actualizan al instante y eso nos ayuda también a identificar si el valor está por arriba de ese promedio que ese indicador nos está generando en el momento. En términos del funcionamiento de los ETFs, ¿qué es lo que hace que los ETFs sean tan atractivos para los inversionistas? Porque hay mucha gente que solamente navega en el mundo de los ETFs, nunca hacen inversiones directas a las diferentes empresas. Bueno, lo que hace más atractivo es seguir a un índice, seguir a un sector, inclusive también por una industria. También nos podemos basar en indicadores. Hay personas que, mira, les gusta invertir en petróleo, en oro, en plata, en cobre, en algún otro metal precioso, que también lo podemos encontrar en un ETF. Como recientemente hemos estado hablando de que la criptomoneda, el Bitcoin, ahora está en un ETF dentro del mercado de valores. Entonces, en años pasados, yo no estaba interesado en la criptomoneda, pero por su volatilidad que tiene y el alto riesgo de que no sabía si era una inversión que podría tener beneficios en cuestión de mis impuestos. Ahora que ya existe un ETF de Bitcoin, entonces si yo estoy interesado en comprar Bitcoin, eso me da seguridad comprando el ETF porque sé que estoy haciendo una inversión realmente segura, confiable y que en el peor de los casos, si esta pérdida se llega a ser mayor, pues yo la voy a poder declarar en mis impuestos, lo cual me va a dar un beneficio de una reducción de mis impuestos por esa pérdida que yo tuve en la criptomoneda, lo cual anteriormente no se hacía porque aunque era legal y obligatorio que una persona reportara sus ganancias de Bitcoin, pero como Bitcoin no estaba enviando un reporte de esas ganancias que tú habías generado, entonces el IRS no tenía información completa o precisa de lo que tú deberías de reportar. En el caso de ahora, el ETF sí envía o tu cuenta de bursátil envía tus ganancias y tus pérdidas del ETF al IRS y cuando tú haces tu reporte al final del año, ellos saben que tú estás haciendo el reporte correcto y por ello es de que tienes esa parte de los beneficios en cuestión de los impuestos. Perfecto, Alejandro, perfecto. Como todo en la vida, hay riesgos. Y yo sé que en las inversiones, sobre todo, hay momentos en que se pierde dinero. ¿Cuáles son los riesgos, en tu opinión, de invertir en ETFs? Bueno, los riesgos yo creo que realmente son mínimos, ya que, como te digo, el ETF se convierte en un barco gigante, en un transatlántico, de tal manera que una marea alta en el océano no va a darle problemas a ese barco. En este caso, cuando tú tienes un ETF, por ejemplo, el de los índices, realmente que la bolsa de valores comience a tener retroceso, pues tu ETF va a ser muy lento el movimiento que va a estar reflejando porque un índice no se va a caer de la noche a la mañana un 10%. Aquí lo hemos estado mencionando, por los pasados meses hemos visto pérdidas menores al 1%, en lo cual cuando hemos visto ganancias, sí hemos visto ganancias superiores al 1%. Entonces, por ello es de que yo creo, en mi opinión, que los riesgos realmente son mínimos y esto nos da la facilidad de que cualquier persona podamos hacer inversiones en un ETF
sin tanto riesgo como pues, sucedería en una compañía que cuando el reporte de ganancias es negativo, sus acciones pueden perder un 10, 20, 30% en un solo día, dependiendo de la volatilidad, el tipo y tamaño de la compañía. Tú sabes que la aplicación móvil que yo utilizo para invertir, para manejar mis cuentas bursátiles, tiene una categoría de ETFs. Y entonces ellos te agrupan los ETFs por industria. Por ejemplo, un ETF para las industrias energéticas. Y ahí están todas las petroleras y todas las compañías que producen energía solar, eólica, lo que sea. Tienen una categoría de ETFs verdes. O sea, ahí te agrupan muchas empresas que están relacionadas con el medio ambiente para proteger en contra del cambio climático y el calentamiento global. Tienen una categoría de ETF del vicio y ahí están todas las tabacaleras, las fabricantes de bebidas alcohólicas. Tienen un ETF de industrias de viajes. O sea, o sea, de la manera como lo hace esta aplicación móvil es precisamente eso que hace que la persona se identifique de alguna manera con una industria en particular y que compre esos pedacitos de compañía a algo que les gusta. Por ejemplo, hay gente que jamás invertiría, quizás porque son vegetarianos, porque son veganos, jamás invertiría en una compañía que se dedica a la producción de carne de res. Y hay ETF dedicados a eso. Pero bueno, era simplemente un comentario. Ahora bien, los índices bursátiles, y todos los días hablamos aquí que sí que el Dow, que sí que el S&P, que sí que el Nasdaq, y hay otros mercados bursátiles, pero estos índices juegan un papel directo con los ETFs, ¿correcto? Eh, sí, porque ya existen ETFs que realmente están siguiendo a los índices y no solamente a estos tres principales índices, existen otros índices los cuales no son tan comunes y que no hablamos aquí porque no son de primera clase, pero que también se pueden hacer inversiones. Y así como tú lo estabas mencionando ahorita, que esa aplicación que tú usas te da esa facilidad de poder ya tener las agrupaciones. Cuando se tiene más experiencia, más conocimiento y te adentras realmente a la búsqueda de todo esto, existen lugares, páginas en el Internet donde tú puedes hacer esa análisis y esa agrupación de los ETFs. Incluso hay más de 2.400 ETFs que nosotros podemos seguir y también no solamente son ETFs para compañías o índices dentro de los Estados Unidos, sino que también son para seguir los índices en otros países o esos mercados de otros países. Por ejemplo, si queremos comprar o hacer una inversión en la economía de Japón, bueno, pues estamos comprando un ETF que refleja la economía de Japón, así como el SPY refleja la economía de aquí de los Estados Unidos, también tenemos un ETF que refleja la economía de Alemania, la economía de Italia, la economía de España, la economía de muchos mercados grandes y reconocidos en todo el mundo. Es una manera muy, muy simple de poder invertir inclusive en el extranjero sin tener que abrir una cuenta en el extranjero, sin tener que ir, viajar o enviar tu dinero, transferirlo a esa moneda local y hacer inversiones en ese mercado. Todo esto se hace desde aquí, desde los Estados Unidos, y de una forma segura y confiable, porque todo esto, las inversiones y los ETFs, como las acciones y los fondos mutuos, están vigilados por el SPI y el SIC. Ahora vamos a hacerte la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento, incluso miembros del equipo de producción. ¿Cómo comienzo yo ahora mismo a invertir en los ETF? ¿Cómo se empieza? Bueno, la primera parte es tener una cuenta. Si tú tienes una cuenta con un broker, así como tú estás mencionando que ya tienes una aplicación, ya tienes una cuenta. Para los demás que no tienen una cuenta, tenemos que abrir una cuenta primeramente y hay que hacerlo en un sitio bursátil que nosotros nos sentamos cómodos y que entendamos lo que están haciendo. Hay sitios bursátiles en los que te hablan en español o en cualquier otro idioma. Normalmente te hablan todos en inglés, pues, obviamente porque es el primer lenguaje aquí en Estados Unidos, pero me he dado cuenta que hay sitios bursátiles que te hablan inglés, chino, mandarín y algún otro idioma antes que el español. Entonces,
realmente ahí tiene uno que tener mucha precaución a la hora de abrir una cuenta y sentirte cómodo si ese ETF te va a tener esa asistencia personal directa y en tu idioma para poderlo hacer. Ahora, ya que abriste tu cuenta, pues qué bien, ahora es depositar una cantidad de dinero y comenzar a usar ese dinero que has depositado en la compra de los ETFs. Esos ETFs que tú estés interesado, ya sea el petróleo, el oro, la plata, algún metal, o seguir algún índice o algún combo de compañías, como por ejemplo los sectores, ya sea el sector de energía, el sector de salud, el sector de real estate, finanzas y todos los demás sectores que se encuentran en el mercado de valores. Bueno, y si por casualidad usted se equivoca y descarga la aplicación de invertir en ETFs en mandarín, usted no se preocupe. Usted lo que hace es que va al restaurante chino más cercano de su casa y le enseña al chino, oye, ayúdame. Y entonces ahí el tipo le traduce, así usted puede invertir tranquilamente en sus ETF en mandarín. Pero bueno, Alejandro, para concluir el tema de los ETF, ¿alguna última recomendación? Bueno, Fernando, estar muy bien informados acerca de lo que estamos haciendo, porque muchas veces es muy simple usar la aplicación y cometer un error, lo que yo llamo un error de dedo, que tú estés comprando a una compañía, perdón, a un ETF que esté siguiendo al mercado pasivamente tomado de la mano y resulta que te compras el ETF que invierte al triple, 3 veces que cuando el ETF cuando el índice gane el 1%, en este otro vas a ganar el 3%, pero ¿qué va a pasar? El día que el índice pierda 1.5%, tú estás perdiendo 3 veces más, o sea, 4.5%. La información, el conocimiento es lo mejor que puedes tener y que se debe de tener antes de comenzar a usar. Por eso es que yo uso el eslogan de que el conocimiento es la primera inversión. Muchas personas dicen, wow, me acabo de comprar mi primera acción, mi primer ETF, mi primer fondo mutuo. Ok, ¿y cómo le hiciste? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Qué estudiaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué investigaste? No, pues es que nomás abrí la aplicación y ahí lo hice. Sí, qué bueno, porque ahorita está yendo muy bien el mercado, por eso es que estás viendo ganancias. Pero ¿qué pasa cuando el mercado va para abajo? Ya no sabemos qué hacer y entonces ahí sí estamos desesperados y pareciera que estamos con las manos amarradas porque ahora no sabemos cómo salirnos de ahí, pero es muy simple, así como entraste, debes de salir, pero si no tienes el conocimiento, pues te va a causar una frustración que te vas a bloquear y no vas a poder hacer nada. Perfecto.